El millonario humilla a la empleada negra, pero la mujer pobre y niñera sorprende. La noche en Sao Paulo nunca prometió ser tan electrizante. Ricardo Montoya, un millonario que parece dueño del mundo, bajó de su lujoso auto entre un enjambre de flashes y murmullos. En su plan, impresionar a unos inversores japoneses que decidirían si su imperio económico seguiría creciendo o se desplomaría. Puso un pie en el elegante restaurante, con su sonrisa arrogante, mientras el aire se cargaba de exclusividad y expectativas. En ese instante, Sofía Santos apareció al otro lado del salón. Una joven mesera de piel negra, con ojos vivaces que escondían un mundo mucho más grande de lo que cualquiera imaginaría. Vestida con un uniforme sencillo, pero impecable, su vocabulario multilingüe nunca casó la atención de Ricardo. Para él, ella era una sombra que servía mesas. Ni siquiera la miró. La menospreció con una indiferencia cortante que dolió, aunque nadie más lo dijera. Pero Sofía no era una mu. Portugués, español, inglés, japonés, francés, italiano y alemán fluían en sus palabras con un ritmo casi musical. Y sin embargo, nadie lo sabía. Convertida en niñera y única sostén de su familia, ocultaba ese talento gigante detrás de una sonrisa medida y movimientos sutiles. La cena comenzó. Ricardo trataba de dominar la mesa con su pomposa figura y frases manidas de poder. Pero entonces, Sofía, con calma y un tono apenas perceptible, lanzó pequeñas perlas de cultura en las conversaciones. Habló sobre las costumbres japonesas, tradiciones brasileñas, incluso corrigió una noción equivocada que un inversionista tenía. El silencio sepulcral que siguió fue como un golpe seco contra la arrogancia del hombre que la ignoraba. Los inversores japoneses, fascinados, desviaron su atención constantemente hacia ella. Murmullos sorprendidos se colaron entre el ruido elegante del restaurante. «¿Quién es esta mujer?», se preguntaban entre ellos. Aquí estaba Sofía, con su dignidad intacta, destruyendo sin levantar la voz esa barrera invisible que Ricardo creía infranqueable. Ricardo sintió un nudo terrible en la garganta. Su mente comenzó a tambalear. Su mundo de certezas se resquebrajaba bajo la mirada inteligente de una mujer, que él solo vio como un servicio barato. Pero la humillación más privada fue descubrir que la empleada negra era la única capaz de captar y mantener interesados a los inversores. El silencio del lugar se volvió una cámara, enfocando cada gesto, cada mirada cargada de rabia contenida. Por primera vez, el millonario se enfrentó a una verdad que escupió. Nunca había valorado a nadie fuera de su círculo dorado. Sofía no solo le estaba enseñando a respetar, sino que lo estaba empujando a cuestionar su propio ego. El choque fue brutal. El frío de la sala intensificó la tensión. El ambiente quedó denso. Casi dolía respirar. Pero esa historia no termina ahí. Porque semanas después, una amenaza peor. Por primera vez, sin el respaldo eterno de su arrogancia, decidió hacer algo impensado: escuchar a Sofía y a su equipo. Pero en ese proceso, la tensión se volvió más fuerte. ¿Sería capaz de abandonar su trono de orgullo? ¿O su pasado volvería como un fantasma pesado a hundirlo? Mientras las luces del restaurante se apagaban esa noche, la pregunta pendía en el aire, hiriente, penetrante. ¿Podrá Ricardo Montoya romper sus cadenas y cambiar realmente, o caerá de nuevo en la soberbia que casi destruye todo a su alrededor? Hey, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia.
Vamos a interactuar. La noche había caído en Sao Paulo como un velo, pero el ambiente seguía cargado de tensión. Ricardo Montoya estaba sentado en la mesa, la expresión crispada, mientras luchaba contra las revelaciones que su ego le había negado. Sofía, con su sencilla elegancia, seguía brillando en la conversación, desmantelando cada idea equivocada con su conocimiento. Pero algo en el aire había cambiado, una electricidad que presagiaba un giro inesperado. Las luces del restaurante titilaban, los murmullos de admiración en torno a Sofía resonaban cada vez más fuertes. De repente, un estruendo irrumpió la velada. La puerta se abrió de golpe y un grupo de hombres vestidos de negro, con cara de determinación, entró en el restaurante. «¡Montoya!», gritó uno de ellos, la voz grave resonando so. Ricardo sintió que su corazón se detenía. ¿Quiénes eran? Lo que parecía ser una noche de glamour pronto se transformó en un espectáculo inquietante. La escena se volvió caótica. Los hombres se abalanzaron sobre él, rodeándolo. «Tu tiempo terminó, Montoya. Venimos a cobrar lo que debes», dijo el más alto, con un tono que dejaba poco espacio a dudas. Los inversionistas japoneses miraban aterrados, buscando la salida, y el murmullo de la multitud se convirtió en un cuchicheo de asombro y temor. Sofía se quedó paralizada, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Qué estaba sucediendo? Ricardo intentó levantarse. Su arrogancia se evaporó. «No, ustedes no saben lo que están haciendo. Esta es una cena de negocios», intentó protestar, pero las palabras se estaban desvaneciendo en el aire. De pronto, alguien empujó a Sofía hacia adelante. Ella, con su habilidad de lengua, sintió que el momento le exigía actuar. «¡Espera!», gritó, su voz resonando con una fuerza inesperada. «Si van a llevarse a Montoya, al menos déjenos hablar primero. Hay mucho que descubrir aquí». Los hombres se detuvieron, mirándose entre ellos. El silencio era tan pesado que uno podía escuchar el latido de su propio corazón. Ricardo, atónito por la osadía de Sofía, sintió un nuevo resquicio de admiración hacia ella. Pero la tensión era palpable. El aire estaba cargado de incertidumbre. El líder del grupo la observó. Un destello de interés cruzó su rostro. «¿Qué sabes tú, mujer?», desafió. En ese instante, Sofía decidió tomar una oportunidad arriesgada. «Sé cosas que podrían interesarles. La verdad está más allá de lo que han venido a buscar», respondió, sintiendo que el impulso le daba valor. Los ojos de Ricardo se abrieron de par en par. ¿Qué quería decir Sofía? ¿Qué secretos guardaba? ¿Tenía ella algún tipo de conexión con estos hombres? La idea lo golpeó como un rayo. Todo lo que había considerado trivial sobre Sofía ahora parecía tener un peso asombroso. En un giro inesperado, el líder sonrió, mostrando una guerra interna. «¿Qué me dices, Montoya? ¿Vas a dejar que esta mujer hable o vas a seguir escondiéndote detrás de tu orgullo?». La pregunta pesaba en la atmósfera. Sofía, en un acto de valentía y desafío, dejó que la verdad fluyera. «Tus inversiones no solo dependen de los números, sino de las cadenas invisibles que has creado», dijo, su mirada fija en el millonario. Ricardo tragó saliva. La tensión entre ellos era un fuego ardiente. Los murmullos volvieron a resonar en el restaurante. El aire estaba cargado de preguntas, aprensión y un nuevo sentido de poder. La noche había cambiado radicalmente, y la pregunta había pasado a ser no solo sobre el futuro de Ricardo, sino sobre todo el sistema que había construido. ¿Podría él enfrentarse a las verdades que venían? ¿Las cadenas que lo ataban, acaso también eran parte de su propia creación? La mirada de todos estaba centrada en ellos. Aquella cena de negocios se había convertido en un punto de inflexión de inesperadas revelaciones. ¿Qué haría Ricardo Montoya ahora, mientras su mundo colapsaba a su alrededor? Y lo más importante, ¿quién era realmente Sofía Santos en medio de todo este caos? La tensión alcanzó su punto álgido en el restaurante. Sofía, con el corazón acelerado, sentía que el aire pesaba como plomo. «Escuchen»,
gritó, su voz resonando entre el murmullo. Pero antes de que pudiera continuar, un estruendo irrumpió en medio de la conmoción. La puerta se estrelló con fuerza, y un hombre robusto y con un traje negro entró, su mirada intimidante escaneando la sala. «Montoya», bramó, y el eco de su grito hizo que el público contuviera el aliento. Ricardo se paralizó. Era un antiguo asociado, un socio que había dejado de lado por su arrogancia. Pero había algo más en su mirada. Una mezcla de ira y venganza que parecía ir más allá de viejas rencillas. «Tu tiempo terminó. Estás en deuda hasta el cuello. ¿Creías que podías ignorar lo que hiciste?» Cada palabra era un golpe directo a la cara de Ricardo, pero el verdadero horror vino después. «Tampoco voy a permitir que hables. Esta es nuestra última conversación». Ricardo, rugiendo de indignación y miedo, intentó defenderse. «Lo que sea que creas saber, no es cierto. He tomado decisiones por el bien de la empresa». Pero mientras él se defendía, el tipo de traje negro simplemente sonrió. «Oh, ya sabes, no solo estamos aquí por tu dinero, también hemos venido por otra cosa que guarda relación contigo, Sofía». El efecto fue instantáneo. Todos los ojos se volvieron hacia ella, incluidos los de Ricardo. Ella se sintió como un ratón atrapado en un laberinto de miradas. ¿Qué sabe de mí?», balbuceó, incapaz de entender el giro inesperado. «Sabemos que hablas idiomas. Y también sabemos que eres más importante de lo que te imaginas». El hombre continuó, su voz grave resonando con un poder desconocido. «Eres parte de esto, no solo una simple mesera». Las palabras de él causaron un temblor en el ambiente. Sofía sentía que el suelo se deslizaba bajo ella. ¿Acaso había un secreto que desconocía sobre su propia vida? De repente, los flashes de las cámaras y los murmullos de asombro se convirtieron en un eco distante. «¿Quiénes son ustedes? ¿Qué relación tengo yo con todo esto?», exclamó Sofía, levantando la voz, su coraje superando el miedo. El hombre con el traje negro mantuvo su mirada fija en ella. «Eres hija de uno de los hombres más poderosos que trabajaba con Montoya, uno a quien él traicionó. Y hoy hemos venido a reclamar lo que nos pertenece». La revelación estalló como un trueno en la sala. Los murmullos se convirtieron en gritos de incredulidad. Ricardo parpadeó, aturdido. «¿Cómo es posible? Yo no sabía», murmuró, su arrogancia desvaneciéndose en una confesión de ignorancia. Y Sofía, sintiendo que el mundo se desmoronaba, absorbía la noticia con un nudo en la garganta. ¿Cómo había estado sirviendo a un hombre que había traicionado a su padre, al mismo que quizás había perdido por culpa de él? «Esto no puede ser», gritó Ricardo, pero su voz era insípida, ahogada por dudas y remordimientos. La situación se descontrolaba. La verdad estaba brotando, y el aire pesado amenazaba con aplastarlos. «Hoy es el día en que enfrentamos al traidor, y tú, Sofía, tienes una elección que hacer. ¿Te unirás a nosotros o seguirás siendo un peón de un rey caído?», preguntó el hombre, su mirada fija en ella, como si esperara que la decisión cambiara todo. El room se llenaba de murmullos, la incertidumbre se palpaba en el aire. Todos en la sala estaban atrapados en esta revelación. ¿Qué iba a hacer Sofía? ¿Aceptaría el legado que había estado oculto? Y sobre todo, ¿qué pasaría con Ricardo, con su imperio construido sobre la traición? Las luces titilaban, el murmullo aumentaba, y el restaurante se convertía en un campo de batalla entre secretos, traiciones y nuevas alianzas. El futuro de todos colgaba de un hilo, y la respuesta estaba más cerca de lo que podían imaginar. La tensión alcanzó su punto álgido en el restaurante. Sofía, con el corazón acelerado, sentía que el aire pesaba como plomo. «¡Escuchen!», gritó, su voz resonando entre el murmullo. Pero antes de que pudiera continuar, un estallido irrumpió en medio de la conmoción. La puerta se estrelló con fuerza y un hombre robusto de traje negro entró, su mirada penetrante escaneando la sala. «¡Montoya!», bramó, y el eco de su grito hizo que todos contuvieran el aliento.
Ricardo se paralizó. Era una sombra de su pasado, un antiguo socio que había dejado de lado por su arrogancia. Ahora parecía una amenaza inminente. Tu tiempo terminó. Estás en deuda hasta el cuello. ¿Creías que podías ignorar lo que hiciste? Cada palabra era un golpe directo, pero el verdadero horror llegó después. Y estoy aquí porque esta mujer, señaló a Sofía, no es solo una mesera, es hija de alguien a quien traicionaste. El precio por tu traición ha llegado. El ambiente se heló. Todos los ojos se volvían hacia Sofía, que se sentía como un ratón atrapado. ¿Qué sabe de mí?, balbuceó, incapaz de entender la magnitud de las palabras. Tu padre era un hombre poderoso. Y tú, Sofía, eres parte de un legado que Montoya ha mantenido enterrado. Las palabras resonaban como un disparo. La revelación hacía eco entre los murmullos de incredulidad. Ricardo tragó saliva, aturdido. ¿Cómo es posible? Yo no sabía, murmuró, su arrogancia desvaneciéndose. La figura sombría continuó. Nosotros sabemos que él te utilizó, Sofía, y que ahora es el momento de reclamar lo que es nuestro. La verdad estalló como un trueno. Sofía sintió que el suelo se deslizaba bajo ella. ¿Acaso había estado sirviendo a un hombre que había traicionado a su padre, al que quizás había perdido por culpa de él? Todo se desmoronaba. Un murmullo creciente recorrió el restaurante. «Esto no puede ser», gritó Ricardo, su voz insípida, ahogada por dudas y remordimientos. La situación se descontroló. La verdad estaba brotando. El aire pesado amedrentaba. De repente la luz parpadeó antes de apagarse. La oscuridad se apoderó del lugar. Gritos de sorpresa y confusión se mezclaron con el sonido de sillas cayendo. El caos era palpable. «¿Qué está sucediendo?», gritó alguien en medio del pánico. Ricardo y Sofía se miraron, compartiendo un instante de puro terror. De repente, una explosión sorda resonó. Un estallido repentino llenó el aire de fragmentos de vidrio y madera. La puerta se había volado, aunque el peligro no procedía solo de lo físico. Los hombres de negro retrocedieron, confusos. La sala estaba envuelta en contornos borrosos y caos absoluto. ¿Quién había hecho eso? Ricardo, ahora cegado por la desesperación, miró a Sofía, quien apenas podía respirar. «¡Salgan! ¡Todos afuera!», gritó, intentando recuperar un poco de control. Pero una sombra se movió entre los escombros. Un grupo de hombres con máscaras entró, y la sala se llenó de gritos. Sin previo aviso, uno de ellos se abalanzó sobre Ricardo y lo empujó al suelo. «Tú eres el verdadero traidor», gritó. Las revelaciones se acumulaban mientras la confusión reinaba. Sofía, sintiéndose atrapada en un torbellino de traiciones y secretos, sintió que la verdad sobre su vida se desmoronaba como un castillo de cartas. Las luces comenzaron a titilar, iluminando breves momentos de caos. «¿Qué pasa aquí?», gritó el líder de los hombres de negro, mientras trataba de recuperar el control. Y en medio de todo, Sofía se dio cuenta de que su vida no solo estaba conectada con el pasado de Ricardo, sino que había un lazo mucho más oscuro, algo que había estado oculto bajo capas de mentiras y orgullos rotos. Su destino no era solo un peaje más en el juego del millonario, era un hilo crucial que podría desenredar una trama mucho más grande. La última imagen resonante, antes de que todo quedara en sombras, fue la de Ricardo, aún en el suelo, la mirada perdida, mientras Sofía se enfrentaba a su propio reflejo. La pregunta que seguía flotando en el aire era, ¿sería capaz de enfrentar su verdad? ¿Y qué pasaría con ellos dos si el mundo que conocían se desvanecía? Los ecos de los gritos aún retumbaban en las paredes del restaurante, mientras todos luchaban por entender lo que sucedía. Las luces se apagaron, y todo se volvió un caos absoluto. Sofía, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor, apenas podía pensar con claridad. Ricardo estaba en el suelo, aturdido por la revelación,
y ahora rodeado por aquellos hombres de negro, que parecían decididos a llevarlo a la ruina. «No, espera», gritó, pero su voz se ahogó en un griterío creciente. Todo el mundo estaba paralizado, algunos temblando de miedo, otros en estado de shock. La atmósfera estaba cargada de tensión, como si el aire mismo se hubiera congelado. Y fue en ese momento que ocurrió. Un estruendo sordo resonó en la entrada, y la puerta se partió en dos. Un grupo de 3 hombres armados irrumpió, sus rostros sellados por máscaras negras. «¡Al suelo!», gritaron, y el terror se apoderó de la sala en un instante. La confusión fue total. Sofía vio a las personas caer y a otros correr hacia la salida, pero su cuerpo permanecía inmóvil, atrapado entre el asombro y el miedo. Uno de los hombres con la máscara se acercó a Ricardo, que yacía en el suelo, su cara adolorida y llena de incredulidad. «Montoya, el tiempo se ha acabado, y lo que tienes que entregar no es solo dinero, sino también algo que creías perdido». La voz del hombre era profunda, amenazante, resonando como un tambor en el salón. Sofía sentía que su corazón se aceleraba. «¿Qué más puedes perder, Ricardo?», murmuró, sin poder contener sus pensamientos. Pero lo que habría sido un momento de revelación se transformó en horror absoluto con lo que vino después. De pronto, el líder de los hombres de negro, con una mirada afilada, giró hacia Sofía. «Tú eres parte de esto», dijo. Su tono era cortante y lleno de determinación. «Tu madre nunca debió haberte ocultado la verdad. Eres una de nosotros». Los murmullos de la multitud se convirtieron en un grito colectivo de incredulidad. «¿Qué? ¿Eso es cierto?». La confusión se apoderó de la habitación. Sofía sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. «No, no puede ser. Eso no tiene sentido», gritó, pero por dentro sabía que lo que decía tenía más peso del que le quería dar. «Tu madre era una de nuestras líderes. La traición de Montoya la arrastró al abismo. Y tú, Sofía, tienes derecho a reclamar tu legado», continuó el hombre. Las palabras eran como dagas, atravesando la mente de Sofía. La traición que había creído exclusiva de Ricardo ahora se extendía hasta su propia historia. Ricardo, intentando entender lo que ocurría, se incorporó lentamente, sus ojos fijos en Sofía. «No, no puede ser cierto», balbuceó, aturdido. La idea de que esta mujer que había despreciado podría ser parte de un juego mucho más grande que él le crispaba la piel. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, un estruendo aún mayor rompió la tensión. Una explosión sacudió el lugar desde la cocina, y una nube de humo llenó el aire. En medio del caos, Sofía vio cómo uno de los hombres armados se desvanecía, atrapado en una trampa. La sala se volvió un torbellino de gritos, polvo y escombros, como un teatro en llamas. Ricardo y Sofía, unidos por el horror, se encontraron en medio de ese desastre. Los hombres de negro despavoridos intentaron organizarse, pero el pánico se apoderó de todos. «Debemos salir ya», gritó uno de ellos, empujando a Sofía. Mientras escapaban entre la confusión, el líder se detuvo. «No se vayan, el juego apenas comienza». Una última mirada a Sofía le transmitió más que 1000 palabras. La incertidumbre había tomado un nuevo rumbo, y en ese instante, Sofía comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. Todo se volvió borroso. Ruidos de alarmas, gritos de terror. Pero en el caos, una pregunta aún flotaba en el aire. ¿Quién era realmente Sofía Santos? ¿Y qué legado estaba destinada a enfrentar? La noche, que había comenzado como cualquier otra, ahora era un laberinto de secretos, revelaciones y un futuro que se desnudaba ante ella, esperando ser conquistado. El destino estaba en sus manos y el tiempo se agotaba. La oscuridad se apoderó del lugar. Los ecos de los gritos aún retumbaban en las paredes del restaurante.
mientras todos luchaban por entender lo que sucedía. Las luces se apagaron y todo se volvió un caos absoluto. Sofía, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor, apenas podía pensar con claridad. Ricardo estaba en el suelo, aturdido por la revelación y ahora rodeado por aquellos hombres de negro, decididos a llevarlo a la ruina. «No, espera», gritó, pero su voz se ahogó en un griterío creciente. Todo el mundo estaba paralizado, algunos temblando de miedo, otros en estado de shock. La atmósfera estaba cargada de tensión, como si el aire mismo se hubiera congelado. Y fue en ese momento que ocurrió. Sin previo aviso, un estruendo resonó fuera del restaurante. La puerta principal estalló en 1000 pedazos, y un grupo de hombres armados entró, sus ojos reflejando un propósito feroz. «¡Montoya!», gritó el que parecía ser el líder, su voz rasposa resonando desde el fondo. El caos se intensificó, y el murmullo de incredulidad se transformó en pánico. Sofía se quedó paralizada mientras uno de los hombres de negro fue empujado hacia adelante. Los nuevos intrusos miraron a todos con ojos afilados. Sin embargo, la verdadera conmoción llegó cuando en medio de esas sombras, una figura familiar dio un paso al frente. Era Clara, la madre de Sofía. «¡Mamá!». El grito de Sofía se perdió en el clamor, pero el rostro de Clara, sereno y decidida, iluminó la oscuridad. Había crecido con historias de ella, una mujer fuerte, guerrera, pero lo que estaba presenciando ahora retorcía su corazón en 1000 pedazos. Clara levantó la mano en un gesto de calma. «Deténganse», ordenó, y su voz resonó con autoridad. La tensión era insoportable. Los hombres de negro retrocedieron, pero lo que sucedió después envió ondas de shock a través del restaurante. «Sofía», continuó, «no asumas lo que crees. Todo lo que te han contado se ha construido sobre mentiras». «¿Qué estás diciendo?». Sofía apenas podía procesar. «¿Cómo puedes estar aquí? ¿Por qué ahora?». Los ojos de Clara estaban llenos de una mezcla de tristeza y determinación. «Porque es hora de que descubras la verdad. Ricardo no solo ha traicionado a tu padre. Él está detrás de mucha más oscuridad de la que piensas». Cada palabra de Clara era un tiro de gracia. A medida que hablaba, los murmullos se intensificaron. «Esto no es solo una revancha. Este juego se extiende más allá de lo que imaginamos. Ellos», Clara señaló a los hombres armados, «son aliados que han estado esperando el momento adecuado». Ricardo miró a Clara. Su arrogancia se desvaneció por completo, dejando solo desconcierto. «¿Qué quieres decir? ¿De qué hablas?». Su voz temblaba, y la arrogancia que lo había caracterizado era un eco distante. «Esta pelea es más grande que tú y yo. La traición está en el corazón de tus decisiones, Ricardo. Y yo he estado vigilando a Sofía. Ella es la clave», dijo Clara, su mirada desgarrada. «Clara, no puedes involucrar a mi hija de esa manera», gritó. Pero fue una protesta vacía. La verdad se desnudaba con cada palabra que ella pronunciaba, y el pánico crecía en la sala. Sofía sentía su mundo desmoronarse. «¿Soy la clave?». «¿Qué clave?», cuestionó, sin controlar la angustia que se desbordaba. En un giro aún más impactante, Clara cruzó el umbral de la realidad y con un movimiento elegante reveló un dispositivo que brillaba intensamente, un collar adornado con un símbolo familiar, uno que traía ecos de su infancia. «Esto te conecta a nuestro legado, a nuestra verdadera familia, y también a Montoya», apuntó con dedo firme. «Él mintió sobre tu padre, y ahora es esencial que lo detengamos». El aire se tornó irrespirable. El rostro de Sofía se tornó blanco, sintiendo que la traición corría en su sangre. Las palabras de su madre se entrelazaban con el horror de la verdad. La solitud lastimaba. La sala se llenó de murmullos y miradas atónitas. Todos estaban al borde del desastre,
y la pregunta flotaba en el aire como una espada afilada. ¿Quién era realmente Sofía Santos? ¿Y qué legacy se esperaba que heredara? La realidad que construyó su vida se tambaleaba, y todo lo que había creído se encontraba ahora en la cuerda floja. Así, la noche que había comenzado como cualquier otra, se transformó en un laberinto de secretos y revelaciones. Mientras todos se miraban entre ellos, Sofía entendió que tenía que decidir. Pero ¿cómo elegir cuando el verdadero peligro aún permanecía oculto? La sala estaba en un silencio aterrador. Sofía miraba a su madre, Clara, buscando respuestas en sus ojos, pero solo encontraba un océano de confusión y preocupación. ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Qué legado? La angustia en su voz era palpable. Cada palabra temblaba con la presión de la verdad inesperada. Tu vida no es solo lo que has vivido hasta ahora. Has estado atrapada en una red de mentiras. Lo que Ricardo hizo no fue solo un desliz, fue una traición a lo más profundo de tu ser. Clara hablaba rápido, como si las palabras fluyeran por un dique derribado. Tu padre era parte de una organización secreta, algo más grande que nosotros, y ellos, señalaba a los hombres de negro, quieren que reclames tu lugar. Sofía se sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué has guardado silencio? Le gritó. Las emociones estaban a flor de piel, y la sala, aún llena de murmullos incrédulos, parecía comprimirse en un solo punto. Porque nunca quise que entraras en este mundo. Quería protegerte, pero este día lo sabía que llegaría. Tu conexión con Montoya nunca fue un accidente. Estás más cerca de él de lo que imaginas. Clara dio un paso hacia adelante, su mirada intensificándose. Tu vida no ha sido solo un acto de servicio. Eres parte de una historia oscura y antigua. Nadie puede cambiar lo que soy ahora, Sofía murmuró, el miedo llenando su voz, atrapada entre el deseo de huir y la necesidad de comprender. Pero lo que siguió fue un oscuro giro del destino que la dejó paralizada. Al suelo, un grito resonó entre la confusión. Uno de los hombres de negro, desenfundando un arma, abrió fuego. El sonido del disparo retumbó sobre el griterío y el tiempo pareció detenerse. Sofía vio a Clara caer, pero el caos la envolvió antes de que pudiera procesar lo que sucedía. Todo giró. «Mamá», gritó. Su voz se perdió entre el eco del terror. El pandemonio estallaba a su alrededor. La gente corría gritando, pero Sofía se quedó situada, paralizada, como si una magia oscura la impidiera mover un músculo. Ricardo, olvidando su orgullo, se arrojó sobre Clara, quien yacía en el suelo. «¡Clara!». Su voz vibraba con desesperación, pero el pánico lo invadía. «¿Qué has hecho?». Su mirada se dividió entre su traición y el peligro inminente. Sofía, el corazón desbocado, sintió una oleada de ira y dolor que la electrizó. ¿Por qué todo había llegado a esto? Los hombres de negro, atormentados y confundidos, retrocedieron, pero uno de ellos, asustado, gritó: «¡Retrocedan! Esto no es lo que parece». De repente las luces del restaurante comenzaron a parpadear con intensidad. Fue un espectáculo frenético y caótico. No. Sofía sabía que el mundo que conocía se desmoronaba en fragmentos. Pero el horror se agudizó cuando, entre la confusión, apareció otra figura. Una sombra en la entrada, con una presencia que erguía a todos. Era su padre. «¡Sofía!», gritó, su rostro una mezcla de determinación y sufrimiento. «Oh, tienes que irte. Es un plan. Ellos son enemigos. Te están usando». Las miradas se encontraron en un breve instante que se sintió eterno. Su padre había estado en las sombras, oculto, pero ahora era un punto de quiebre. «¿Por qué no estuviste allí?», ella exclamó, la tristeza y la rabia luchando dentro de su pecho. «Porque no podía hacerte daño. Mi vida está en juego, y la tuya también. Tú eres la única que puede detener esto». Su voz era un eco desesperado que resonaba en el caos.
El restaurante, ahora una trampa mortal llena de secretos y traiciones, comenzaba a explotar en un caos sin fin. Y Sofía, con su corazón latiendo frenético, sintió que una decisión monumental se alzaba frente a ella. La pregunta que flotaba en el aire, brutal y desafiante, era ¿en quién confiaría en medio de toda esta traición? Se trataba de su madre, su padre y el hombre que había menospreciado su vida, todos en la misma sala, todos entrelazados en una red de secretos. Y en el fondo, una pregunta aún más inquietante se revolvía en su mente. ¿Qué pasaría si aquello que le habían ocultado resultaba ser más oscuro de lo que podía imaginar? La noche apenas comenzaba, y el verdadero juego aún estaba por descubrirse. El silencio se sintió como un golpe cuando su padre apareció. Sofía no podía procesar lo que veía. ¿Tú qué haces aquí? Su voz temblaba entre la confusión y la rabia. La escena era un torbellino, con eco de pánico resonando en cada rincón del restaurante. Pero había algo en los ojos de su padre que le decía que todo lo que conocía estaba a punto de cambiar. «Sofía, tienes que escucharme», su padre gritó. Su voz era un rugido desafiante en medio del caos. «Ellos son enemigos, no aliados. He estado escondido por una razón». Los hombres de negro retrocedieron. Sus caras enmascaradas mostraban tensión. Justo en ese momento, Clara, su madre, estaba tendiendo la mano hacia Sofía cuando un grito desgarrador la interrumpió. Todo sucedió en un instante. Uno de los hombres, asustado, desencadenó su arma y disparó. El sonido retumbó y el corazón de Sofía se detuvo. «¡Mamá!», gritó, mientras Clara caía al suelo, un charco de sangre extendiéndose rápidamente a su alrededor. El tiempo se detuvo. El caos que estalló fue imparable. La gente corría despavorida, sillas volaban, y el aire se llenó de gritos. Sofía, en estado de shock, vio a su padre arrodillarse junto a Clara. «¿Por qué?», su voz se rompió, repleta de horror y desesperación. La madre de Sofía, pareciendo tan fuerte antes, ahora yacía inmóvil, y el frío del suelo contrastaba con el calor del caos a su alrededor. Mientras Sofía intentaba comprender la magnitud de la tragedia, un nuevo grito retumbó. «¡Alto todos!». Un hombre vestido de negro avanzó, su mirada fija en el padre de Sofía. «No te muevas, o también tú caerás». Ricardo, aún en el suelo, retrocedió, su arrogancia desvanecida completamente. No era un millonario fuerte en ese momento, solo un hombre aterrado. «¡Esto es un error!», gritó, pero su voz era un eco ahogado por el ruido. Sofía, sintiendo una combinación de enojo y confusión, vio a su padre levantarse con furia. «Tú eres un traidor, siempre lo has sido». La acusación lo atravesó como un rayo. Nadie en la sala podía entenderlo. Los murmullos crecieron entre aquellos que aún quedaban, y los ojos se giraron hacia ella. «¿Qué estás diciendo?». Su voz temblaba, llena de incredulidad. ¿Podía ser que su padre había sido el verdadero traidor todo el tiempo? La revelación comenzó a tomar forma, cada palabra como un ladrillo más en un muro impenetrable de traiciones familiares. Él estaba detrás de la muerte de tu madre. Todo lo que te han dicho no era más que una fabricación para protegerse a sí mismo, gritó el hombre de negro, mientras los otros lo respaldaban. Eres parte de un juego planteado por él. Hace años dijeron que estabas muerta para ocultar su propio fracaso. Los murmullos se convirtieron en un estruendo. Gasps de incredulidad resonaban en la habitación. Sofía se sintió como si un mundo que creía conocer se desmoronara a su alrededor. Cada mirada era un recordatorio de todo lo oculto. ¿Tú mataste a mi madre?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Su padre bajó la mirada, y las palabras no salieron de su boca. Ella era una parte fundamental del legado que la organización necesita. Y tú, Sofía, eres la llave.
insistió el hombre de negro, mientras el caos se desataba a su alrededor. Todo se movía rápido, pero cada palabra se sentía como un clavo en su corazón. «Este no es el final. No puedes hacer esto», gritó su padre con desesperación, pero su súplica se hundió en el mar de incredulidad. La sala estaba aturdida por la verdad. El choque resonó. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Como si un velo se hubiera levantado, comienzos de memoria regresaban con fuerza. Imágenes de su madre hablando en susurros. Recordaba esas miradas. ¿Por qué? ¿Por qué nadie me dijo la verdad? Su voz se rompió mientras se giraba hacia la salida, buscando una escapatoria de este infierno. Pero el hombre de negro no se detendría. Esto no ha hecho más que comenzar. Tus decisiones definirán no solo tu vida, sino el rumbo de todos nosotros. Y su frase se perdió en el denso aire de traición y confusión. Así, la noche se convirtió en un laberinto de secretos y revelaciones angustiosas. Sofía enfrentó el horror de una verdad que se negaba a desaparecer. La pregunta ahora era clara y retumbaba en su mente. ¿Puede alguien realmente escapar de su legado? ¿Era el futuro lo que realmente temía o lo que venía detrás de ella? La tensión se hacía palpable, y el destino de todos colgaba en un hilo que seguía deslizándose. La sala estaba en un silencio aterrador. Sofía miraba a su madre, Clara, buscando respuestas en sus ojos, pero solo encontraba un océano de confusión y preocupación. ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Qué legado? La angustia en su voz era palpable. Cada palabra temblaba con la presión de la verdad inesperada. La gente a su alrededor contenía el aliento. La situación se tornaba cada vez más peligrosa. Tu vida no es solo lo que has vivido hasta ahora. Has estado atrapada en una red de mentiras. Clara hablaba rápido, como si las palabras fluyeran por un dique derribado. Tu padre era parte de una organización secreta, algo más grande que nosotros, y ellos, señalaba a los hombres de negro, quieren que reclames tu lugar. Sofía sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué has guardado silencio? Le gritó. Las emociones estaban a flor de piel. Porque nunca quise que entraras en este mundo. Quería protegerte, pero este día lo sabía que llegaría. Tu conexión con Montoya nunca fue un accidente. Estás más cerca de él de lo que imaginas. Clara dio un paso hacia adelante, su mirada intensificándose. Tu vida no ha sido solo un acto de servicio. Eres parte de una historia oscura y antigua. ¡Al suelo! Un grito resonó entre la confusión. Uno de los hombres, asustado, disparó su arma. El sonido retumbó como un trueno, y Sofía sintió que el tiempo se detuvo. La visión de su madre cayendo, un charco de sangre extendiéndose, le congeló la sangre. ¡Mamá!, gritó. Pero el caos le había robado el aire. Los hombres de negro retrocedieron, menos seguros, y el pánico se apoderó de la sala. A medida que la multitud corría descontrolada, Sofía se encontró paralizada, incapaz de moverse, como si una sombra la envolviera. Ricardo y su padre se agacharon junto a Clara, mientras el restaurante estallaba en gritos y escombros. En ese momento, entre el tumulto, la puerta principal volvió a abrirse con un estruendo. Sofía vio a una figura familiar. Era su hermano, Andrés, que creía muerto. ¡Sofía!, gritó, su voz resonando en el caos. Su rostro pálido y confundido se iluminó por un instante. «Andrés, ¿eres tú?» Sofía quería correr hacia él, pero la confusión era abrumadora. Él avanzó, pero se detuvo en seco al ver a su madre en el suelo. «No, ¿qué ha pasado?» El horror en sus ojos se mezcló con la realidad que amenazaba desmoronarse. «Esto no puede ser». La voz del hombre de negro que disparó resonó al dar un paso hacia Andrés, mirándolo con una mezcla de sorpresa y temor. «No debiste venir aquí». En un instante, la tensión se cortó como un hilo. «¿Cómo es posible que estés vivo?» Andrés, confundido, levantó las manos. «No sé quiénes son ustedes,
pero tengo que salvarla. Sin pensarlo, se arrojó hacia su madre, pero lo detuvieron antes de que pudiera acercarse, sujetándolo con fuerza. «Déjalo», gritó Sofía, la rabia surgiendo en su pecho. La verdad empezaba a desdibujarse entre la confusión. La conexión entre ellos era más profunda de lo que había imaginado. Había algo más en juego. «Escucha, Sofía», Andrés le habló con urgencia. «Tu madre no fue la única que fue traicionada. Hay más en nuestra familia de lo que te han contado. Lo que sabes de Montoya no es la verdad completa». El nuevo giro dejó a todos sin aliento. Sofía se quedó mirando a su madre, a su hermano y a Ricardo, sin saber en quién confiar. Pero antes de que las palabras pudieran salir de su boca, el hombre de negro se hizo a un lado, revelando detrás a un hombre vestido de blanco, que tenía una calma perturbadora. «Todo esto es una farsa, Sofía. No creen que la verdad que buscas esté en Montoya. La verdadera traición viene de donde menos lo esperas». La mirada del hombre era profunda y directa, como si pudiera mirar en su alma. «Y tú, Sofía, eres la clave para descubrirlo todo». La atmósfera se volvió espesa con la revelación. Sofía sintió un nudo en la garganta. ¿Qué significaba eso? ¿Es posible que toda su vida, todos estos años, hubieran sido manipulados por alguien más? La sensación era como si estuviera a punto de caer al abismo. La pregunta flotaba en el aire. ¿Qué secretos guardaba su familia? ¿Quién era realmente el traidor? ¿Y podrían acercarse a la verdad antes de que fuera demasiado tarde? La noche se volvía más oscura, y el futuro de todos pugnaba entre luces y sombras, esperando ser desnudado. La explosión resonó en el aire, dejando a todos aturdidos en medio del caos. Sofía se veía atrapada entre su madre en el suelo y su hermano Andrés, quien la miraba con ojos llenos de angustia. «¡Mamá, despierta!», gritó, mientras el ruido se intensificaba y la gente correteaba en pánico. Ricardo, ahora completamente desgastado por el tumulto, se fusionó a Sofía y Andrés. «Esto no era como esperaba», susurró, la voz quebrada como nunca. Pero antes que pudiera seguir, el hombre de negro levantó el arma nuevamente, un gesto que congeló el corazón de Sofía. «¡Basta!». Sofía se salió de su estado de parálisis. La ira la consumía. No permitiría más. Con esa determinación, dio un paso adelante. «¡Suéltalo!», gritó al hombre. La sala se hizo un silencio sepulcral. Todos los ojos estaban fijos en ella. Ella sintió cómo la atención se centraba. Su voz resonaba con un poder inesperado. El hombre de negro frunció el ceño, pero no disparó. «¿Qué estás haciendo, niña?», preguntó con desdén. Sofía tragó saliva. Su voz salía fuerte y firme. «No soy una niña. Soy parte de esta historia, de esta familia, y ahora es mi turno de tomar decisiones». La certeza en sus palabras sorprendió a todos. Las miradas se cruzaron, y por un instante, lo que se sentía como un abismo, se convirtió en un terreno fértil para la esperanza. Andrés dio un paso adelante. «Tienes razón, hermana. Estamos juntos en esto. Vamos a enfrentarlo». Las palabras eran como un bálsamo en el aire tenso. Ricardo, luchando aún con la confusión, comprendió que su arrogancia ya no tenía lugar. «Yo lo siento. Siempre pensé que podía manejarlo todo solo», admitió, sintiéndose pequeño. Con un brillo de determinación en sus ojos, Sofía miró al hombre de negro. «No nos puedes detener. Juntos somos más fuertes. La verdad de nuestra familia saldrá a la luz», declaró, y el poder de sus palabras parecía chocar físicamente con el hombre. El hombre de negro entrecerró los ojos, sintiendo que el control se le escapaba. «No olviden quiénes son, lo que han hecho. Lo que hemos hecho nos ha llevado hasta aquí, y no tenemos miedo». Sofía sintió que su voz ardía con fuerza, y el ambiente empezó a cambiar. La gente alrededor comenzó a aplaudir. La tensión se rompió un poco. La valentía de Sofía había encendido un fuego. «Sofía,
¡Escapa!, gritó su madre desde el suelo, luchando por levantarse, su voz llena de dolor. Pero Sofía se mantuvo firmemente en su lugar. Clara sonrió levemente, comprendiendo que su hija estaba encontrando su camino. Y fue en ese momento que el caos se tornó en esperanza. La conexión de la familia renovada. El legado no era solo oscuridad, sino también luz, fuerza y unidad. Juntos comenzaron a moverse, cada uno luchando junto al otro, preparados para desatar la verdad que detrás de ellos había estado oculta durante tanto tiempo. Mientras retrocedían, Sofía sintió que en el fondo de su ser, su decisión era clara. Era el momento de tomar el control. Vamos a reconstruir lo que se rompió y terminar con esto de una vez por todas, dijo mirando fijamente al hombre de negro. Con ese espíritu renovado, la galería de figuras que antes eran enemigos, ahora sonrieron. Era el momento de un nuevo comienzo. La lucha había mostrado su verdad, y ya no había vuelta atrás. Y así, en una noche que comenzaba con caos, se tejió una nueva historia. Un legado que se había planeado con traiciones y secretos ahora comenzaba a alzarse, erguido sobre la valentía y la unidad de aquellos dispuestos a enfrentarse a lo desconocido. Pero, ¿sería suficiente para enfrentar lo que vendría? ¿Podrían realmente desafiar todo lo que parecía inevitable? Las luces parpadeaban en el restaurante aún. La historia apenas empezaba a tejerse. ¡Hey! Antes de cerrar este capítulo emocionante, esto es urgente. Tienes que suscribirte ahora. No te puedes perder lo que viene. Exclusivas, sorpresas y más. Aplasta ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento para demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.